Bendiciones a todos en este día. Hoy damos gracias a Dios porque nos reúne, nos convoca a orar, nos convoca a interceder, nos convoca a hacer lo que Él siempre quiso que fuéramos, casa de oración. Sabemos que somos templo del Espíritu Santo y si somos templo del Espíritu Santo, también somos casa de oración. El Señor siempre dejó escrito en su palabra: yo los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración. Sus ofrendas, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Cuando miramos la oración como más que solamente venir a pedir, sino como un estilo de vida, como algo que hacemos en la mañana, en la tarde, en la noche, como cuando nos alimentamos, no decimos solamente, voy a solamente a desayunar para el día, no, tenemos el día repartido en 3 o otros en 5 alimentos al día. Dice casa de oración será llamada. Y cuando Dios, a través de nuestro Señor Jesús, dejó tantas enseñanzas acerca de la oración, decía que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Jesús enseñó a sus discípulos. De pronto tú puedes pensar que ya sabes orar, pero los discípulos que estaban con él, que anduvieron con él, que estaban día y noche con él, le dijeron: enséñanos. De pronto lo que haces a diario son rezos y no oraciones. De pronto lo que se hace son prácticas o son tradiciones. Y cuando el Señor los mandaba a orar, siempre tenía un propósito sobre todas las oraciones. Que oraba porque, aunque ellos, sus discípulos no entendían su propósito, quería que ellos lo comprendieran. Y a veces aparte decía que se apartaba en lugares desiertos para orar. En momentos de oración ocurrieron cosas impresionantes. Él comenta: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Si Jesús, siendo Jesús, pasaba la noche orando a Dios, nosotros, siendo los hombres, los humanos que somos, la fragilidad humana que tenemos, las condiciones que a veces nos rodean, tenemos que tener claro que los momentos de oración son momentos que nos dan fortaleza, que nos levantan, que nos sostienen y que nos dan ese impulso para seguir adelante, ese motor. Y cuando era de día, después de que oró toda la noche, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Una de las oraciones más largas de Jesús fue para la elección de su equipo de trabajo, porque sabía que la función, la misión que él tenía, no la iba a hacer sola. Iba a dejar un legado sobre 12 personas que lo iban a entender, que lo iban a conocer, que lo iban a seguir, que le iban a preguntar, que se iban a inquietar, que lo iban a buscar donde él les iba a enseñar cómo buscaba del Señor, cómo buscaba de Dios, cómo quería intimidad con su Padre, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Así que si él oró toda la noche para el otro día hacer una elección, dependiendo también las decisiones que se van tomando a diario, hay oraciones que tienen que ser con mayor énfasis en el diseño de lo que Dios necesita mostrarte. Pero siempre que las hagamos, debemos hacerlas en el nombre de Jesús. Dice: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. El nombre de Jesús tiene un poder impresionante. El nombre de Jesús tiene una capacidad para hacer realidad y materializar aquello que todavía está en lo invisible, hacerlo visible. Pídelo en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidieres en mi nombre, que tiene el nombre de Jesús que lo hace tan poderoso y que hace que las oraciones se vuelvan realidad, que el nombre de Jesús hace posible que lo que no existe exista.
por la fe de su nombre. Cuando el Señor decía, dile a este monte, quítate y échate en el mar. Dile. O sea, la fe tiene que ir acompañada de palabras, los dichos de mi boca, decía el salmista. Por tus palabras, como lo digas, la fe de Dios, la fe que habla, la fe que gobierna, la fe que diseña, la fe que atrae lo de Dios a tu vida. Y dile a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, la oración debe ir acompañada de la fe que lo que estamos diciendo, va acompañado de lo que hemos creído, y que lo que vamos a recibir va acompañado de lo que creímos y de lo que decimos para que pueda venir. Pero dice que cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone. De manera que no puede haber ofrenda de recibimiento, de bendición, acompañada de petición, acompañada de los dichos de tu boca, si primero no hay perdón. Dios se asegura que la condición de nuestro corazón esté limpia, por eso dice que sin santidad nadie verá al Señor, por eso también dice que hay algunas oraciones que son estorbo, de aquellos esposos que no ven a su esposa como vaso frágil, y hace que sus oraciones se vuelvan un estorbo, que tengan un impedimento para llegar al Señor, y pueden estar haciendo oraciones largas y rogativas y peticiones intensas, pero si no hay una condición de corazón donde no has ido a perdonar, donde no has sido perdonado, tus oraciones pueden ser un estorbo. Y cuando nos reunimos a orar, tienes que decirle al Señor conforme a tu voluntad, porque hay cosas que se hacen bajo falsas motivaciones o bajo falsas intenciones, y de pronto la intención o la motivación que tienes en el corazón no es la que Dios tiene. Cuando te acercas a Él, debes saber que dice la palabra que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Conforme a qué? A su voluntad. Yo sé que a veces nosotros como humanos tenemos tiempos donde pedimos primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo y quinto yo. Primero mi familia, segundo mi familia, tercero mi familia, cuarto mi familia y quinto mi familia. No. Cuando empiezas a pedir por otros, cuando empiezas a pedir por otras necesidades de otros, te conviertes en ese puente para que Dios ponga en ti esa carga por alguien más. Yo sé que para Dios también es importante lo que te acontece a ti, pero como Él no es un Dios parcializado, Él es un Dios de sueños, de globales, de su creación, de todas sus generaciones, de todas sus gentes, todas sus tribus, todas sus lenguas. Debemos pedir conforme a su voluntad para que Él nos oiga. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cómo sabes tú si mientras pides por el vecino de al lado el Señor va a cumplir lo que tú le estás pidiendo? ¿Cómo sabes tú si mientras oras por la nación que está en tragedia, Dios va a hacer con tu nación algo grande? ¿Cómo sabes tú si orando por el perdido, Dios va a hacer que los perdidos de tu familia lleguen? ¿Cómo sabes tú si orando por la pobreza o por el dolor ajeno o por la miseria de otro, venga el Señor a traer provisión para tu vida por causa de que pusiste a otro delante tuyo? El intercesor normalmente no se pone por sí mismo, el intercesor se pone por otro, el intercesor hace un vallado, el intercesor hace un puente, el intercesor tiene la carga de Dios por la gente que no conoce, el intercesor está orando en todo tiempo por todos los hermanos, por todas las situaciones.
Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, a fin de que se abra la boca y sea dada la palabra y dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. Hay orar porque el Evangelio sea esparcido, el Evangelio sea eh, dado y compartido a todo aquel que no conoce el Señor. Hoy habrán personas que tú estás, que sabes que Dios te las va a poner en el camino para que les hables y que puedan aparecer obstáculos en el camino, pero que te levantes por encima de esos obstáculos y le creas a Dios para que si lo vas a pedir en su nombre, lo vas a pedir con fe, lo vas a pedir mirando el otro por encima, teniendo al otro por encima de aún de tus propias peticiones, no siendo egoísta en lo que pides, no poniéndote como una prioridad ante el Señor, sino Dios sabe de qué tenemos necesidad, pero sí derribando todos los obstáculos que se levantan, porque a veces los obstáculos están en tu propia boca y en tu propio corazón. Cuando el Señor exhortaba y decía en su palabra, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hay personas que piden ganarse la lotería, hay personas que piden bendición para ir a hacerle daño a alguien, hay personas que piden que su trampa sea dada, hay personas que piden bendígame mis finanzas, pero nunca piden Señor, hazme una persona generosa para el reino. La Biblia dice en Lucas 12, todo aquel que no es rico para con Dios. Entonces, si tus peticiones no van acompañadas por el deseo del corazón de Dios, estás pidiendo mal y por eso no lo recibes. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, si tú quieres recibir, no puedes pedir mal. Y si tú quieres recibir, no puedes pedir pensando solamente y orgullosamente solamente en ti, porque Dios es un Dios que piensa en todos. Y los que amamos a Dios, los que servimos a Dios, debemos pensar como Dios piensa. Sabemos que también la incredulidad y el doble ánimo afectan nuestras oraciones. Cuando el Señor habla y dice, pero pide con fe, no dudando nada. No dudando nada. Cuando te vengas a la oración, no dudes lo que estás orando, lo que estás pidiendo, si ya conectaste fe, si ya conectaste los dichos de tu boca, si ya conectaste una sana petición, si ya conectaste la voluntad de Dios sobre esa oración, sobre esa intercesión. No dudes, porque debes pedir con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si hay algo que ofende al Señor es la duda de su presencia, la duda de su grandeza, la duda de su provisión, la duda de su sanidad, la duda de su poder, la duda de que sanará tu familia, la duda de que podrás avanzar en Él, la duda de que serás grande en Él, la duda de que serás un gigante de fe, la duda de que tus hijos llegarán a los pies de Cristo, como sea. No puedes acercarte a Dios en espíritu de incredulidad y de doble ánimo, que tú sí sea sí, que tú no sea no, que lo que empiezas los procesos los termines, que si arrancaste un proceso en tu iglesia, en tu lugar de congregación, lo continúes. Dios no se place con los insensatos ni con los de doble ánimo que hoy están en todo y mañana no están en nada, que hoy cualquier cosa los quebranta, los quiebra, los pone en contra de sus autoridades o los pone en contra de la visión del mismo Señor. Dios quiere trabajar en el carácter de sus hijos. Dile hoy al Señor, trabaja en mi carácter, porque el doble ánimo, ¿dónde se presenta? En el carácter. El doble ánimo se presenta en el alma. El doble ánimo se presenta cuando te dicen algo en tu alma y se ofende tu alma. Desarrollar un carácter inofendible, porque el alma te puede estar haciendo que se desvíe tu oración, que se alimente tu incredulidad, que se corrompa tu fe. El alma engrandecida y el alma que no es sometida al gobierno de Dios hace que la persona caiga en desmandes de todo tipo y que haga excesos y cometa excesos de todo tipo, porque el alma dice, el alma que pecare esa morirá, el alma que
que el mismo salmista le decía, bendice alma mía al Señor, bendice alma mía. Tenía que obligar a su alma porque a veces el alma no quiere obedecer, el alma no quiere engrandecer a Dios, el alma quiere sus propias pretensiones, sus propias peticiones, y por eso cuando nos sometemos a Dios en oración, lo primero que estamos sometiendo es al alma. Acostúmbrate a decirle, alma mía, alaba a Jehová, alma mía, sométete a los principios de Dios, alma mía, obedece la palabra, alma mía, no aceptes la duda ni no aceptes el doble ánimo, alma mía, rompe con toda mentira y rompe con toda vanidad. Alma mía, sostente en las manos del Señor y sostente en la palabra. Los que están casados, ese matrimonio también debe estar sometido al Señor. Qué bueno si hombre y mujer están los dos buscando. La grandeza para ese hogar va a ser mayor, las respuestas para ese hogar van a ser mayores, la gracia y el favor de Dios para ser mayores, porque la pareja que mueve la mano de Dios en oración tiene visitaciones espirituales del Señor sobre sus vidas, sobre su casa, sobre sus hijos. Las mujeres que están orando por sus maridos, que no creen la palabra, sino que ellos están apenas leyendo la conducta de sus mujeres, de sus esposas, viendo su conducta casta y respetuosa, mujeres que aman al Señor, mujeres que no negocian sus principios, mujeres que son firmes en la fe, mujeres que responden con sabiduría, mujeres que argumentan con profundidad, mujeres que van a ser admiradas como la mujer virtuosa que dice que su marido y sus hijos la alaban. Qué bonito que cuando una mujer logra posicionarse como una mujer de Dios y de oración en su casa, hasta el mismo marido dice, uy, todo lo que ella dice sale, uy, obedezcan a su mamá, uy, su mamá un día lo dijo, uy, hagamos lo que hace su mamá, que sea un ejemplo de oración, un ejemplo de búsqueda, un ejemplo de fe, un ejemplo de avanzar, de una persona vanguardista en lo que habla de Dios y en los dichos de Dios que hay en su boca. Y a los hombres les enseña a vivir con ellas sabiamente, porque el honor que tiene que dar el hombre a la mujer como ese vaso frágil y coherederas de la gracia para que en sus oraciones no tengan estorbo. Hay hombres que tienen que resolver cosas con sus esposas, corre y pídele perdón, porque si tus oraciones como cabeza de familia no están llegando a la presencia del Señor, fue porque pervertiste el canal. Y ese canal se pervirtió en el momento en que caíste en un espíritu de machismo, en el momento en que caíste en un espíritu de soberbia, de orgullo, de autosuficiencia, y quisiste pasar también por encima de tu mujer sabiendo que ella es hueso de tus huesos y carne de tu carne. Y que la debes honrar y que también ella es el canal para que tus oraciones no tengan ese estorbo que están teniendo en este momento. Así que si ese es tu caso, habla con ella, siéntate, si hay que pedir perdón, pídelo, si hay que resolver cosas, resuélvalas, no pasen por encima de las cosas, no pasen por encima de la palabra. Dios no se complace en el odio, en el rencor, en la competencia. Dios no se complace en la ira. Airaos, pero no pequéis, pero la ira siempre va acompañada de pecado, va acompañada de dolor, va acompañada de ofensa, va acompañada de disensión, de contienda. Por eso Dios no permite que después de la ira, dice airaos, pero no pequéis, dice todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, que nuestros hogares y que nuestros esposos y esposas escuchen que la ira no tiene que tener cabida en los hogares, porque la ira es una de las primeras invasoras y son una de las primeras detractoras y abortadoras del propósito de Dios para el matrimonio. Así que hoy persevera en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también por todos, para que se abran las puertas, para que se den a conocer los misterios de Cristo, para que se manifieste la presencia de Dios, para que haya respaldo en cada lugar, en cada oración que se hace, orando con toda súplica, velando con toda perseverancia, con toda búsqueda genuina,
porque hay que dar a conocer el misterio del Evangelio y saber de que tu oración va acompañada del amor que tienes a Dios. Dice, amo a Dios, Él ha oído mi voz y mis súplicas, ha inclinado a mí su oído y le invocaré todos los días, todos los días, todos los días, mis amados, todos los días en oración, todos los días bajando los diseños que Dios tiene para este día, todos los días diciéndole, Señor, hoy, ¿qué esperas de mí? Antes de que le estés diciendo, Señor, quiero esto para mí o te pido esto, dile, Señor, en este día, ¿qué esperas de mí? ¿Qué esperas de mí? Ayúdame a cumplir y a dar la talla de lo que tú esperas de mí. Porque Él dice que Él mira desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay algún entendido que busque a Dios. Eso lo dice el Salmo 14:2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Un qué? Un entendido que buscara a Dios. Dios debe estar gozoso de que estemos hoy como en los entendidos que buscamos a Dios. Y Jehová mira desde los cielos. Qué lindo que el Señor diga, ¿quién serán los entendidos que vienen hoy a buscarme? ¿Quién serán los entendidos que vienen hoy a deleitarse en mi presencia? ¿Quién serán los entendidos que vienen hoy a ser guiados por mi voz? ¿Quiénes serán los entendidos? A esos me voy a dirigir, a esos los voy a bendecir, a esos los voy a direccionar. Los entendidos buscan a Dios. Los que no son entendidos ignoran a Dios. Así es. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Qué privilegio buscarlo en las primeras horas de la mañana. Qué privilegio decirle, Señor, gracias por tu amor, gracias por lo que has hecho por mí, por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás. Gracias, Señor, porque todavía confías en mí. Gracias, Señor, porque lo que menos quiero es fallarte. Aquí dejo mi humanidad, aquí dejo mis debilidades, dile al Señor, aquí dejo mis circunstancias, aquí dejo todo tropiezo, aquí en tu altar, Señor, de la oración, de mi corazón arrodillado delante de ti, de mi mente postrada delante de ti para decirte, Señor, que yo vengo a buscarte porque necesito, Señor, saber, conocer, entender y oír la voz de Dios. Él exhorta a través de la palabra. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Tal vez tú conoces de Dios, conoces históricamente de Dios, sabes que Él tenía un plan, que envió a su Hijo, que murió en la cruz. Conoces de Dios históricamente, pero no lo conoces de corazón a corazón, en espíritu y en verdad. No solo sirve conocer de Jesucristo, se necesita conocer a Jesucristo. El Señor inclina su oído a mí y yo quiero invocarle todos los días de mi vida. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Hoy tienes que esperar cosas grandes de parte de Dios para tu vida. Hoy tienes que descansar en Él. Hoy debes dejar todo el peso y toda la carga que te ha atropellado en estos días, en esta semana. Sabemos que la vida se compone de momentos, de montes, valles, desiertos, de circunstancias, de abismos que a veces hay que cruzarlos y que el puente para cruzarlos se llama la fe, para poder sobrepasar las circunstancias, pero Dios es Dios de circunstancias difíciles también y Él oye la voz, y si a Él te presentas en la mañana y delante de Él esperas, recibirás, porque el Señor dice, exalta a Jehová vuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Postrados ante el estrado de sus pies, postrados, porque el Señor nos lleva a decirnos que nos postremos, porque cuando nos postramos dejamos toda nuestra humanidad, dejamos todo lo que aparentemente creemos que es nuestra grandeza. El orgullo no se postra, la rebeldía no se postra, la vanidad no se postra, la soberbia no se postra, el orgullo no se postra, la ira no se postra, solamente se postran los entendidos, los entendidos. Sabemos que la oración santifica, porque dice la palabra que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración
es santificado. Santificado. Tú dices, Señor, hazme santo, ayúdame a ser santificado, ayúdame en este proceso de santificación. Pues el Señor te dice, empieza a creer que todo lo que Dios creó es bueno. No deseches lo que Dios creó, tómalo con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ora en esa dirección, ora creyendo que hay un lugar donde viniste a buscar de Dios, que hay un corazón que quiere ser enseñado y aprender. Ven sabiendo que hay una adoración que va dirigida al Eterno, porque sabemos que Él es el que busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Usa el nombre de Jesús, establece su reino en la tierra, en los corazones de aquellos que te escuchan. No seas como una piedra, o peor que una piedra, porque el Señor dice que si sus hijos callan, las piedras hablarán. No permitas que una piedra hable, porque hay un hijo que está oyendo en este momento, hay un entendido que está buscando de Dios. Pero siempre acércate a Dios buscando su voluntad y no la tuya. Buscando lo espiritual, sabiendo que lo espiritual gobierna lo natural. Porque en la oración que Él nos enseñó, dijo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Él no dijo, lo que pasa en la tierra, ojalá pase en el cielo. No, las leyes empiezan de lo espiritual a lo natural. Dilo eso, tengo que aprender a ejercer gobierno desde lo espiritual para que en lo natural gobiernen cosas. ¿Qué hace la oración? La oración permea el mundo espiritual, gobierna el mundo espiritual, ordena al mundo espiritual, ordena todo lo que no ves, porque es más real el mundo que no ves que el que sí ves. Lo espiritual gobierna lo natural. O cómo le pasó a Elías, cuando él era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y luego oró otra vez, ¿cierto? Y el cielo dio la lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Desde dónde gobernó Elías? Desde lo espiritual a lo natural. Desde lo espiritual hizo primero que una oración, esa oración que provocó que la lluvia cesase. Y después con la misma oración hizo que otra vez la lluvia volviera y que también el fruto se diera. Tenemos que tener confianza cuando nos acercamos a Dios, porque el Señor siempre, la oración va acompañada de la condición del corazón, de la rendición de cuentas. La oración sabemos que nos guarda de tentación, nos guarda del mal, porque es un momento donde tú puedes decir, Señor, aquí dejo mis debilidades, aquí dejo mis tentaciones, aquí dejo aquello en lo que te sientes frágil, en lo que te sientes débil, exponlo en la presencia del Señor, exponlo en la presencia del Señor. Para eso también es la oración, para presentarse delante de Dios y decir, Señor, como dice tu palabra, si mi pueblo se humillare, invocar en mi nombre, y me buscaren con todo su rostro, con todo su corazón. Yo estoy pendiente de que se humillen delante de mí, de que sanen su corazón. Y si mi pueblo se humillare, si mi pueblo me buscare, si mi pueblo orare, si mi pueblo buscare mi rostro, si mi pueblo se doblegare sobre mi nombre, que es invocado sobre toda la tierra, se apartaren de sus malos caminos, dice, yo oiré desde los cielos y sanaré la tierra. Siempre hay un momento de rendición de cuentas. Tú no puedes hacer que horas y tu vida en desorden. Horas y no pasa nada dentro de ti. Horas y tu lenguaje siendo lo mismo. Horas y tu hogar es un infierno. Horas y crees estar haciendo bien porque estás orando. No, eso lo haría un hipócrita. Pero un entendido sabe que la oración va de mano del cambio, de la transformación, el anhelo de cambiar, el anhelo de ser formado, dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros, decía el apóstol Pablo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea que necesitamos una formación interior para que Cristo sea glorificado, formado dentro nuestro. Y sabemos que cuando ordenamos todas estas cosas y nuestra oración no son repeticiones, no son falsas conversaciones o son cassettes repetidos, cintas repetidas, sin sentido, sin diseño, sin propósito. Ahí sí puedes
Ya después de que ordenas todas estas cosas de las que hemos hablado, puedes pedir y recibir, porque el que busca halla y el que llama se le abrirá. Hoy, Señor, mi Dios, hoy oramos, Padre Celestial, porque haya intimidad en tu pueblo. Hoy oramos porque se levante una iglesia avivada. Hoy oramos, Señor, porque haya misericordia para el perdido. Hoy oramos, Señor, por el dolor de la viuda, del huérfano, del preso, del enfermo, del abandonado, del triste, del menospreciado, del despreciado, del niño, del que está inerme, del que está allí expuesto. Hoy oramos por toda condición de desgracia que están atravesando cualquier persona, cualquier nación. Hoy oramos, Señor, porque las deudas se están convirtiendo en un gigante aniquilador, en un gigante avasallador, en un gigante de mentira que hace creer a las personas que tienen y no tienen cuando están debiendo absolutamente todo. Hoy oramos, Señor, por el que está sumido en el licor, en las drogas, en la prostitución, en la mentira. Oramos, Señor, por las cargas que tú tienes como Dios. ¿Cómo pensará Dios cuando ve a unos pecando, a otros dañando, a otros timando, a otros adulterando, a otros robando, a otros pervirtiendo su cuerpo, a otros mintiendo, a otros alejándose, a otros arrastrando, a jóvenes, a niños, a inocentes? Hoy se levanta la iglesia con la carga por la carga de Dios. Porque si hay un avivamiento en tu corazón, si hay un avivamiento en tu espíritu, te convertirás en un canal de bendición para todos los que te oyeren. Tú eres esa iglesia andante, tú eres esa iglesia donde otros van a oír un mensaje en la calle, en la oficina, en la universidad, en el colegio. Tú eres esa persona que Dios está levantando para hacer un cambio, para hacer una transformación. Tú eres esa persona. No busques, no le digas al Señor, heme aquí, envíalo a Él. No, dile, heme aquí, envíame a mí. Dile al Señor, úsame, Padre, úsame. Oye esta oración. Cuando el Señor le decía, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Los ojos y el corazón de Dios están puestos en aquellos que oran. Los ojos y el corazón de Dios están puestos en aquellos que le buscan. Los ojos y el corazón de Dios están en aquellos que se ponen por otro. O nos ponemos por otro. Tal vez en este momento el Señor está poniendo en ti personas, nombres, circunstancias. Cuando veas el noticiero, no lo veas morbosamente, míralo para decir por qué tengo que orar. Si sigues viendo los robos, si sigues viendo la violencia, si sigues viendo los crímenes pasionales en los noticieros, tienes que levantarte en oración por esas cosas que están pasando. Los noticieros no son para solamente informarte y que salgas entendido en lo que oíste la noticia del día. Como si las noticias fueran una moda. Sí, ya hoy me enteré de lo que está en la moda en el noticiero. No. Las noticias son una advertencia para los entendidos, para que te levantes en oración. Sigue gobernando la violencia, hay que levantarse a reprender toda violencia. Sigue gobernando el robo, hay que levantarse a reprender el robo, las circunstancias que se oyen, lo que se oyen entre los países, las guerras, los rumores de guerra, las ofensivas que se lanzan entre naciones. Todas estas cosas son peticiones que debemos tener en nuestro diario vivir y tener las cargas que son las peticiones que Dios quiere, por las cuales hagamos un rompimiento, que pidamos asistencia espiritual, que hay circunstancias donde requerimos presencia angelical para hacer rompimientos, para hacer guerras frontales contra mundos espirituales operantes, que debemos declarar en oración, en intercesión, inoperantes, para que la palabra de Dios sea predicada
y todo lo que viene en contra de la palabra de Dios sea reprendido. Hoy tenemos ese poder, esa autoridad para unirnos en oración con generaciones que oran con poder, unirnos en oración con generaciones que son generaciones que les duele otras generaciones, oraciones donde oramos porque te duelen las familias divididas y las familias en contienda, oraciones para que los corazones rompan toda incredulidad, toda idolatría, toda dureza. Son oraciones donde caminamos en el Señor para que el Señor sea el que haga, para que no sean las circunstancias en las que gobierne, sino sea la palabra y el gobierno de Dios. Dice el Señor que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Allí estoy yo en medio de ellos. La intercesión, que nos pongamos de acuerdo en lo que vamos a orar, en los temas que hemos dicho, en los temas que hemos declarado. O sea, Dios va a poner en ti esa intercesión. De pronto en este momento estás siendo guiado, pero llega un momento del día donde tú vas en tu autobús, vas en tu carro, vas en el avión, vas a donde quiera que te dirijas. Allí el Señor va a ponerte la carga. Viste un indigente en la calle, viste una prostituta, viste una ambulancia pasar, viste una circunstancia en el semáforo, viste la miseria, viste la violencia, viste el dolor, viste la indiferencia, porque por la indiferencia también cuando dice la Biblia que en los últimos tiempos, por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. La indiferencia también es un motivo por el cual debemos orar. Si de pronto la indiferencia se ha metido en tu corazón para que no te importe el dolor del de la derecha, el de la izquierda, del que va delante tuyo, del que va detrás tuyo, la indiferencia puede convertirse en uno de los pecados más grandes porque se te enfría el amor y ya no te nace hacer nada. Que los demás de malas, dicen algunos, no. Un entendido no puede hablar así. Un entendido sabe que de pronto esa persona necesita esa oración de rompimiento de tu boca para que se permeen los ambientes y para que haya un rompimiento en el mundo espiritual. Acuérdate que lo espiritual gobierna lo natural. Lo espiritual gobierna lo natural. Y si el Señor decía que si hay 2 o más congregados en mi nombre, aquí hay 2 o más, acá hay naciones que se nos están uniendo en esta oración, así que somos en Dios podemos ser una multitud de entendidos. Todos admiramos en algún momento al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo pidió oración. Él algún día dijo: pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Pablo pidió oración. ¿A quién pueden pedir oración los grandes ministros? Los ministros, ¿a quién pueden pedirle oración? ¿No es a la iglesia? ¿No es a la gente entendida? Siempre ora por tu pastor, siempre ora por los predicadores, siempre ora por los misioneros, siempre ora por las mujeres de Dios y hombres de Dios que están dedicados a llevar la palabra, a instruir a otros, a discipular a otros, a consolidarlos, a quitarles sus vendas, su ceguera, a quitarles su sordera, a quitarles todo velo mágico que se posa en aquellos que son incrédulos y que son ajenos a la presencia del Señor. Si Pablo, siendo Pablo, que escribió 3 epístolas del Nuevo Testamento, ¿cómo no vas a pedir por el hombre o la mujer de Dios que te está entrenando, que está orando por ti, que te está formando, que te está mentoreando, que te está direccionando, que te está levantando, que levanta tus manos caídas, que levanta tu familia, que se ha echado tu carga de tus hijos a sus hombros? Respáldalo siempre en oración. Respáldalos en oración. Este es el momento donde nos unimos a orar por todos los ministros, por todos los hombres, mujeres, intercesores, por todos los predicadores, por los misioneros, por los que están en los países de
musulmanes llevando la palabra, Señor, o nos unimos en oración por aquel que está compartiendo tu verdad, con aquel que está pasando por momentos agrestes, hostiles, por llevar tu evangelio, mi Dios. Extiende, Señor, esta oración hasta donde quiera que se encuentre, mi Dios, y ayúdales, dale fortaleza, sé tú ese vaso de agua en medio del desierto, sé tú esa sombra en medio del calor y sé tú esa cobertura en medio de la tempestad para todas esas personas que necesitan tu respaldo, Señor, los que están en misiones en los países difíciles, los que están en misiones infiltrados dentro de las tribus, dentro de los pueblos. Te pido, Señor, que puedan ser de rompimiento y los uses en milagros, los uses en portento, los uses en gracia, los uses en favor, los uses en palabra de sabiduría. Dice la palabra que el que necesita sabiduría, pídala a Dios. Vamos, pídela a Dios. Pedimos sabiduría para esas personas, pedimos sabiduría para los que dirigen las congregaciones, pedimos sabiduría para los que llevan la palabra en los campos blancos, los que atraviesan a través de una barquita 3, 4 horas de camino para llegar a ese monte, para llegar a ese caserío, a llevar la palabra, para llegar a esas personas, para llevar el corazón de Dios a ellos. Señor, te pido que tengan un respaldo sobrenatural, en todo lo que hagan, Señor, que esta oración sea una oración de rompimiento. Empezamos a orar por los intercesores, oramos, Señor, por los que oran, por los que están en eminencia, por los que oran por los gobernantes, por los que oran por el Congreso, por las naciones, por los presidentes, por todas las decisiones políticas que van a afectar nuestro caminar diario, Señor. Oramos, Padre Celestial, intercedemos que hayan políticas sanas, políticas buenas, Señor. Intercedemos que haya personas que se levanten de bien, con temor de Dios, que tú traigas personas de corazón sincero, genuino, que traigas personas que estén focalizadas y enfocadas en el propósito de Dios sobre su nación, sobre sus tierras, sobre su gente, sobre sus pueblos, sobre sus generaciones, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que sea en este momento donde hay 2 o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Clamamos a tu presencia, clamamos a todo lo que tú nos entregas, a todo lo que nos das. Clamamos, Señor, y damos gracias a Dios con corazones abiertos por todo lo que haces, lo que has hecho, lo que harás y por lo que seguirás haciendo, Padre, porque tú lo has prometido. Sigues tus promesas estando vigentes y siguen tus promesas estando presentes para ser cumplidas en cada una de la vida de las personas que te buscan, en las personas que quieren abrir sus oídos, abrir sus entendimientos, abrir sus corazones. Pedimos, Señor, porque la oración vaya acompañada de la transformación en la vida de cada persona que ora, Señor. Rompemos, mi Dios, toda oración religiosa que no produce absolutamente ningún cambio. Rompemos toda oración fría y frívola que trae una falsa espiritualidad, una falsa prosperidad, una falsa convicción, una falsa religión. En el nombre de Cristo Jesús queremos hombres y mujeres genuinos, auténticos, hombres de la palabra, mujeres de la palabra, hombres de fe, mujeres de fe, hombres de convicciones profundas, mujeres de convicciones profundas, Señor, generaciones de convicciones profundas, Padre. Dice la palabra en Romanos 14, todo lo que no proviene de fe es pecado, todo lo que no proviene de fe es pecado, y que seas convencido en tu propia mente de lo que crees. Hay muchas cosas en las que de pronto dices creer, pero cuando viene la carga, cuando viene el día malo, con tu boca anulas lo que aparentemente ya era una convicción en ti. Pídele perdón al Señor si has faltado en incredulidad. Pídele perdón al Señor si en este momento le has faltado por falta de fe. Pídele perdón al Señor si le has dado más crédito a tu alma engrandecida que al espíritu, que al gobierno espiritual dentro de tu vida. Pídele al Señor perdón si has maltratado lo que Dios ha ordenado que sea honrado. Pídele al Señor perdón según tu asignación dentro de tu casa, si eres cabeza de familia, si eres padre o madre, si eres hijo. Pide perdón si has hecho las cosas al revés. Todavía tienes tiempo de direccionarlas, de cambiarlas. No he visto, como decía este hombre, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Siempre el perdón, el arrepentimiento han dejado buenos resultados. Siempre un corazón sincero, honesto, humilde, un corazón humillado siempre ha dejado buenos resultados.
Yo sí he visto malos resultados en aquellos que operan en soberbia. La Biblia dice Leviatán, el rey de la soberbia. Todo espíritu de Leviatán hoy se cae en el nombre de Cristo Jesús. Hoy queda reprendido por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que venga a levantarse en soberbia, en orgullo, ese Leviatán que quiere gobernar a veces la casa, gobernar la boca, gobernar las cabezas de familia, gobernar a través del intelecto, gobernar a través del dinero, gobernar a través del poder. Hoy vamos contra ti en el nombre de Cristo Jesús. No tienes poder en las casas, no tienes poder en los gobiernos, no tienes poder en los ministerios, no tienes poder en los planes eternos de nuestro Señor. Mi Dios, que nuestra boca sea tu boca. Dile ahí al Señor, que mi boca sea tu boca, que mi boca sea tu boca, que mi corazón sea tu corazón, que mi mente sea tu mente. Tú ya lo dijiste en la palabra, tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, lo que sale de la boca puede salir de la mente de Cristo. Lo que sale en fe se confiesa con la fe de Cristo. Lo que se hace, los actos, reflejan que tienes la fe en Cristo. No puedes pedir una cosa y hacer otra. No puedes venir ante su presencia, decir algo y apenas te levantas de tus rodillas a hacer otra cosa. Señor, hoy reprendemos el espíritu de religiosidad que hace creer a las personas muy buenas, que piensan que yo soy bueno y no le hago nada mal a nadie. ¿Quién te filtra? ¿Cuál es tu crisol sobre el cual te comparas? Debe ser la palabra, no deben ser tus emociones ni tus falsas apreciaciones, ni mucho menos tus argumentos. Porque a alguien se le acercó y le dijo, maestro bueno, dijo, ¿por qué me llamas bueno? Hay gente que se quiere hacer llamar buena. Yo soy bueno y no le echo el mal a nadie. ¿Quién te filtra? ¿Quién te juzga? Que te juzgue Dios, Él es el que sabe si has hecho mal o no. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si sabías amar y no amaste, te es pecado. Si sabías dar y no diste, te es pecado. Si sabías orar y no lo hiciste, te es pecado. Si sabías perdonar y no lo hiciste, te es pecado. Entonces en realidad no somos tan buenos. Necesitamos tanto de Dios, pero tanto de Dios, porque los falsos argumentos pueden ser tu primera piedra de tropiezo. Si te crees tan bueno que no necesitas de Dios, ya caíste en la soberbia, ya caíste en la arrogancia, porque nuestra humanidad lo primero que reconoce es que somos débiles y lo primero que reconoce es que necesitamos del Dios vivo para sobrevivir, para existir, para sostenernos, para creer, para aferrarnos a esa palabra. Necesitamos de la Biblia, necesitamos de sus caminos, necesitamos de su sabiduría, necesitamos de su entendimiento, necesitamos de su revelación, necesitamos de su iluminación para caminar, para hablar, para pensar, para decidir. Entonces sí necesitas a Dios, pero ese argumento de yo soy bueno y no necesito se ha convertido en la piedra más grande para que no veas, se ha convertido en tu ceguera de la mañana, de la tarde y de la noche. Rompe esa piedra y dile a esa montaña, quítate y apártate de mí, porque yo necesito, cuando vienes a la presencia de Dios, ves tu condición espiritual tal cual es, el Señor te la revela, el Espíritu Santo te revela cuál es tu condición real y lo frágil que eres dice la Biblia que la carne, la verdad, es débil, ¿cierto? Pero que el que está en el espíritu fuerte es. En la oración nos fortalecemos nuestra carne débil, fortalecemos nuestro espíritu. Dios, habla a cada corazón, Señor. Hoy empieza, Señor, a pasar el escáner espiritual área por área de nuestras vidas. Ya déjate de fijarte si fulanito o fulanito hizo o no hizo. ¿Estás haciendo tú? Ya deja de criticar si aquel dijo aquello, si en enlace dijeron lo otro, si aquel dijo en YouTube. Ya deja de criticar eso. Porque el Señor no te va a preguntar por el de YouTube, el Señor te va a preguntar por tu condición delante de Él. Que tú seas hallado fiel, que tú seas hallado leal para Dios, que tú seas hallado obediente, que tú seas hallado veloz, que tú seas hallado presto para obedecer, que tú seas hallado santo, que tú seas hallado perfecto, que tú seas hallado transformado, tú y Dios, solamente. Como dijo un día el Señor, deja que los muertos entierren a sus muertos. Cada quien debe dar cuentas a Dios de sus obras y sus palabras, pero tú obedece a Dios. Cuando aquel discípulo le dijo al Señor, ay, ¿por qué no sigue este? El Señor lo exhortó y le dijo, ¿sabes qué? ¿Y qué si yo quiero que este quede hasta que yo venga? ¿Qué a ti? Búscame tú.
Tu labor no es estar peleando o mirando qué le da Dios a otros y a ti no. Tu labor es más bien decir que tiene ese otro que arrebató esa bendición que yo no la he arrebatado para mí. ¿Qué hizo ese otro que yo debo hacer? Orar, buscar de Dios, creer, escudriñar su palabra, ser un entendido, una persona que se mueve en la gracia, en el favor de Dios. Hoy el Señor está pasando revisión a cada corazón. El salmista decía, examíname. Dile al Señor, examíname. El Señor te va a mostrar cuáles son tus áreas de quebranto. Y tú ya sabes cuáles son esas áreas de quebranto. Permite que Dios entre en esas áreas de quebranto. Y dile, revísame las áreas de mi quebranto, Señor, y ayúdame a convertirlas en fortalezas. Áreas de quebranto. Hoy las nombramos. Empieza a revisar si estás cayendo en ira. Empieza a revisar si estás cayendo en soberbia. Empieza a revisar si estás cayendo en incredulidad. Empieza a revisar si estás cayendo en crítica, en hablar en contra de tus autoridades. Empieza a revisar si estás cayendo en subordinación, en rebeldía, en burla. Si estás cayendo en detracción, si eres un detractor del cuerpo de Cristo. Empieza a revisar si eres un religioso que no produce obras vivas sino muertas. Empieza a revisar si ya tu lenguaje de fe cambió. Empieza a revisar si ya no buscas a Dios tanto como antes lo hacías. Empieza a revisar porque el Señor te está hablando al corazón y a la mente. Empieza a revisar si hoy ya dices groserías y ni siquiera te produce temor de Dios. Empieza a revisar aún tu manera de pensar, tu manera de ser, tu manera de sentir, hasta tu manera de vestir. ¿Sabes que todo habla de ti? Todo habla de ti. Empieza a revisar si has caído de la gracia. Empieza a revisar si tienes un espíritu condenatorio para otros. Empieza a revisar si la compasión se alejó de tu corazón. Empieza a revisar si el amor se enfrió dentro de ti. Pasa, Señor. Pasa por cada corazón y expon las falsas motivaciones. Expon las falsas motivaciones y que en este día sea un día de reflexión y un día de corrección para tu vida. Apenas salgas de tu casa, empieza, Señor, me has hablado en esto, ayúdame a cambiarlo. Me has hablado en aquello, ayúdame a cambiarlo. Voy a cambiarlo, voy a cambiarlo, voy a determinarme a cambiar. Si antes eran 10 palabras maldicientes, que empiecen a convertirse en 9, 8, 7, 6, 5, hasta que llegues a ninguna. Si antes maltratabas a alguien que tienes a tu lado, empieza a cambiar esa actitud y pide perdón. Hoy va a ser un día de mucha reflexión. Hoy va a ser un día donde Dios va a hacer una introspección dentro de ti para revisar y limpiar todo lo que se leudó, todo lo que se corrompió dentro de ti. Y deja que el Señor te muestre y toma los cambios, toma los correctivos. Hazlo en el nombre de Cristo Jesús, porque este día es el día que hizo el Señor para ti. Un día que marcará la diferencia, un día que llama bendición, porque si algo ama a Dios es que nuestro actuar vaya acompañado de nuestro pensar, y nuestro pensar vaya acompañado del corazón que busca a Dios. Gracias, Señor, porque sé que estás hablando a los corazones y porque sé que cada persona que está escuchando esta oración entrará en una revisión interior de sus áreas para ponerlas a cuentas contigo, porque Dios sigue buscando a los entendidos y a ellos los oye, a ellos les entrega planos, propósitos, a ellos les entrega recursos y a ellos les entrega visiones y misiones para ser cumplidas. Si estás de la mano del Señor, a la manera de Dios, llegarás muy lejos, porque en las manos de Dios vas a tener diferentes resultados que en tus propias manos. Mi hermano, mi hermana, te bendigo en este día. Vive en la voluntad de Dios.